Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Clara Marré y hoy les voy a estar enseñando cómo poder hacer y tener cactus y suculentas en casa. Bueno, en primer lugar les quiero contar por qué se llaman suculentas. Estas plantas, la propiedad que tienen es de poder guardar en sus hojas, almacenar agua. Tienen tejidos que hacen que el agua permanezca en la hoja y eso hace que la planta no necesite un riego constante. Pasa lo mismo con los cactus, ya que los cactus almacenan agua dentro de lo que es su tallo y sus hojas, que vendrían a ser las espinas, protegen de la deshidratación de la planta a lo largo del tiempo. Entonces lo que hacen estas plantas es almacenan agua, la retienen y la van utilizando a medida que necesitan. Algo muy importante, todos los cactus son suculentas, pero no todas las suculentas son cactus. Es importante esta diferenciación porque bueno, más adelante van a ver las diferentes variantes que hay de plantas en esta categoría que es suculenta. ¿De dónde provienen estas plantas? Esa es una pregunta que yo me hago continuamente cuando empiezo a trabajar con las plantas. ¿De dónde es originaria esta planta? Es súper importante saber de dónde proviene una planta, porque si yo sé de dónde proviene, voy a conocer su hábitat natural, su medio ambiente natural, y de esa manera voy a poder brindarle a la planta las necesidades que necesita. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo, las suculentas provienen de lugares donde hay muy altas temperaturas y poca lluvia. Entonces, son plantas que naturalmente se adaptaron a un ambiente en donde no tienen riego y sí tienen mucha exposición al calor. Lo que podemos hacer nosotros es utilizar esto a favor de lo que nosotros necesitamos o queremos. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas veces, cuando vamos a elegir una planta, tenemos que tener en cuenta estas características, porque por ejemplo a mí me piden muchas veces ¿qué puedo poner en esta ventana que no funciona nada porque tiene sol todo el día y se me termina calcinando todo? Y bueno, posiblemente un cactus o una suculenta podría llegar a ser una excelente solución. Los cactus provienen del continente americano, mientras que las suculentas provienen del continente africano. Es un dato de color, pero me parece interesante que lo puedan saber y que lo puedan conocer, porque hace que uno, cuando conoce el origen de la planta, genere como una mayor intimidad con ella, ¿no? Bueno, antes de ponernos a trabajar, quiero contarles qué herramientas vamos a necesitar para poder armar nuestra maceta con suculentas. ¿Qué es lo que tienen que tener a mano? Yo siempre les recomiendo que tengan a mano una palita. En este caso la palita es chiquita, si ustedes se fijan no estoy usando la pala de jardín grande, sino que es una pala chiquita, un rastrillo también de tamaño pequeño. Si no tienen palita, usen una cuchara, si no tienen un rastrillo, se puede usar un tenedor, no hay problema. Esto que es para hacer los agujeritos antes de plantar la suculenta, si no tienen este palito, lo que pueden usar es el mango de una cuchara de cocina. Y yo tengo esta cuchara que uso para cargar todo lo que es sustratos para colocarlos en las macetas. Entonces, repasando, para empezar a armar una maceta con suculentas, una pala, un rastrillo, un palito, siempre es importante tener tijera, guantes en el caso de los cactus y, un tema no menor, una regadera. Es importante que ustedes tengan todos estos elementos al momento de empezar a trabajar y de armar sus propias macetas, porque les va a facilitar muchísimo el armado, el mantenimiento. Armarse un kit siempre ayuda a que al momento de armar una maceta o de incursionar en este mundo de las plantas, se nos haga más fácil y mucho más práctico y uno pueda ejecutar con mayor facilidad. Un tema no menor son los contenedores. Yo siempre digo que las suculentas se comparten y cuando digo esto es, muchas veces
podemos llegar a comprar una suculenta, pero siempre nos pasa que alguien, algún conocido, algún familiar tiene una suculenta y es cuestión de que nos dé una hoja a veces o un tallito y ya con eso generamos una planta. Entonces, otra cosa que les recomiendo es tener contenedores, en este caso estas son macetas biodegradables, pero puede ser cualquier tipo de contenedor, donde yo cuando reciba la planta, la hoja, el tallo, lo que sea, ya enseguida tenga dónde colocarla. Más adelante vamos a ir viendo otro tipo de contenedores, pero me parece importante que no solo para los cactus y las suculentas, siempre hay que tener macetitas en casa porque siempre hay alguien que nos regala un gajo, siempre hay alguien que nos regala una plantita, y si nosotros ya tenemos aceitado el tema de los materiales, nos va a resultar mucho más fácil poder implementarlo. Vamos a hablar ahora del sustrato para las suculentas. Yo tengo, les voy a dar una receta para sustrato de suculentas y otra para sustrato de cactus. Les pido que tomen nota, igualmente les voy a pasar un listado para que ustedes lo tengan, pero me parece importante que lo tengan presente al momento de armar en proporciones, ¿sí? El sustrato para suculentas lleva dos partes de tierra negra, una parte de compost, tres partes de arena gruesa, 3/4 partes de vermiculita, ahora les voy a ir mostrando qué es cada cosa, media parte de perlita y un poquito de carbón vegetal picado. Yo acá ya tengo preparado un sustrato, les voy a mostrar, que este es especial para lo que es suculentas. ¿Por qué? Porque ya tengo la vermiculita, que es esto, ¿sí? Tengo tierra negra, tengo compost, tengo el carbón picado vegetal y bueno, ya tiene la perlita, o sea, ya tiene toda la receta que yo les estoy pasando en este momento. Bueno, esta lata ya lo tiene y ya puedo utilizar este sustrato para plantar. En el caso de los cactus no es el mismo sustrato. Y hago la diferenciación porque realmente no necesita tanta variedad de sustratos como puede llegar a ser la suculenta. Entonces, en el caso de los cactus, la receta para armar el sustrato es esta: 2 partes de tierra negra, 3/4 partes de arena gruesa, media parte de vermiculita y media parte de carbón vegetal picado. Cuando digo arena gruesa me refiero a arena de río, y sería algo así. Bueno, entonces ya les pasé las recetas de los sustratos para armar las macetas de suculentas y para armar las macetas de cactus. Vamos a seguir avanzando y les voy a contar cómo armamos una maceta con una suculenta. Bien, tenemos acá el sustrato. Lo que yo voy a hacer es, voy a cargar mi palita que utilizo para cargar sustratos. Voy a llenar mi maceta. Y vamos a preparar dos, porque tenemos dos variables al momento de hacer estas suculentas. La verdad que la suculenta es una planta súper noble, fácil, es difícil que la planta se enferme. Y esto que les voy a enseñar les puede ayudar muchísimo para cuando tienen que hacer un regalo, para Navidad, ¿por qué no? Preparar diferentes plantitas en diferentes envases, que pueden ser latas, frascos, lo que tengan. Y a medida que ustedes van armando plantitas, van a ver que las plantas, si ni bien ustedes las colocan, van a ver cómo enseguida aprenden y van a empezar a generar hijos, y van a tener cada vez más cantidad de plantas. A mí me encanta regalarlas. Por eso también les doy esta idea, porque me parece que ahora que vienen las fiestas, podemos ir preparando nuestras plantitas para regalar. Bien, tenemos dos maneras, hoy les voy a explicar dos maneras de cómo reproducirlas. Una manera es, por ejemplo, a través de una hoja, ¿sí? Acá tengo la hoja. Esta hoja se desprendió de esta suculenta, entonces yo lo que hago es directamente la apoyo sobre la superficie de la maceta. Queda ahí apoyada y lo que va a suceder es que esta hoja va a empezar a echar raíces por esta parte, que es la parte de la nervadura de la hoja,
y a medida que va echando raíces va a ir generando esta nueva planta que va a ser una hija de esta que tengo yo acá. Otra forma de generar una planta de suculentas es, por ejemplo, tengo este tallo, ¿sí? Y lo que hago es, lo corto en chanfle, hago un agujerito con este palito, pero acuérdense que puede ser el mango de una cuchara, puede ser la parte de atrás de un cuchillo. Hago el agujerito porque la idea es no presionar, ¿sí? Cuando meto el tallo, le hago el agujerito y con mucho cuidado coloco la planta en ese agujerito y termino juntando, digamos, la tierra alrededor. No presiono fuerte, pero sí trato de cerrarla de manera que quede lo más armada posible. Acá tengo una multiplicación de la planta madre, que sería esta. Yo le saqué un tallo y generé un hijo en esta macetita. Bien, acá tenemos dos ejemplos de cómo sería la multiplicación de suculentas. Hay dos ejemplos más que les quiero dar, que serían uno por hijuelo, que ahora les voy a mostrar de qué se trata esto del hijuelo, y el otro sería por división de matas. Bien, cuando hablo de hijuelos, ¿a qué me refiero? En general, las plantas, estas plantas suculentas, no todas, pero muchas, lo que hacen es, la planta se desarrolla y en la base empieza a dar hijuelos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo lo que hago es, tomo el hijuelo, ahora les voy a mostrar, tomo el hijuelo que se desarrolló, ahora les voy a mostrar acá. Bueno, en este caso, miren, acá hay un hijuelo, acá yo tengo un hijuelo, ¿sí? ¿Qué quiere decir un hijuelo? Que nació, no digamos, yo no corté una rama de acá, ni tampoco saqué una hoja, sino que saqué un hijo de la planta que nació en la base de la misma planta. Entonces, tomo este hijuelo y lo planto en mi maceta, de vuelta hago el agujerito y lo coloco dentro de la macetita. Entonces, acá tenemos tres ejemplos: reproducción por hoja, por tallo y por hijuelo. Muy bien. La última reproducción que les voy a mostrar es por división de matas. Entonces, retomando, ahora lo que vamos a hacer es hacer una segunda planta haciendo una división de matas. ¿Qué quiero decir cuando divido matas? Que yo voy a tomar la totalidad de la planta, la voy a dividir y voy a tomar una parte de esa planta para generar una planta nueva. ¿Se entiende? Bueno, entonces esto lo vamos a poner por acá y lo que voy a hacer ahora es voy a hacer división de matas. Esta es muy linda, se las quiero mostrar. Es muy linda. Se la quiero mostrar para que la vean, porque es una suculenta que a mí me encanta. Y ahora vamos al ejemplo de división de matas. En este caso tengo esta planta, que se las voy a mostrar, que no solamente está llena de hijuelos, sino que además yo la puedo dividir y generar dos plantas grandes nuevas. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora con ustedes? Lo que voy a hacer, voy a dividirla, no tengan miedo cuando hagan esta división, y me van a quedar dos plantas para utilizar en diferentes macetas. Como ven, las suculentas son muy, pero muy fáciles de multiplicar
y uno se puede ir armando una colección súper linda y variada. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros entramos en el mundo de las suculentas, lo que nos empieza a pasar es que empezamos a compartir. Yo te doy esta, vos me das la otra, y de a poco nos podemos ir armando nuestra propia colección. Un tema del que les quiero hablar que no es menor es el tema del riego. Las suculentas, tanto las suculentas como los cactus, no son plantas, como les conté al principio, que necesiten de abundantes riegos. Todo lo contrario. De hecho, tienen un periodo que va de septiembre a marzo, donde sí las vamos a regar, y un periodo que va de marzo a septiembre, donde no las vamos a regar. Entonces, nosotros a partir de la primavera vamos a empezar a regarlas a las suculentas. Les voy a ir poniendo acá como para que se acuerden. A las suculentas las vamos a regar cada 15 días. Y a los cactus los vamos a regar una vez por mes. Lo que tenemos que tener presente al momento de regar es el tema del drenaje de la maceta, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es regar, pero asegurarnos de que todo el sustrato quede bien mojado, y que cuando nosotros vemos que el agua sale por debajo del drenaje, ahí ya tenemos que frenar y dejar de regar. Y vamos a volver a regar una vez que el sustrato se secó en su totalidad. Bueno, ahora que nosotros vamos a tener nuestras plantas, nos vamos a tener nuestras suculentas, la pregunta que siempre nos tenemos que hacer es: ¿dónde vamos a colocar esta planta? Es pero muy importante que esta planta tenga mucha luz, que reciba sol directo por lo menos 6 horas por día. Acuérdense, como les dije al principio, que estas plantas vienen del continente americano y del africano, donde tienen mucho sol, poco riego, y si nosotros les propiciamos un ambiente donde se reproduzca su hábitat natural, van a estar súper contentas. ¿Pueden vivir en el interior? Sí, pueden vivir en el interior, pero acuérdense de que estas plantas reciban mucha luz y poco riego. Idealmente funcionan muy bien en lugares luminosos. Aún que no le dé el sol directo, pueden funcionar muy bien si el ambiente es súper luminoso. Lo que no pueden es sobrevivir en lugares donde no tienen casi luz. Para esos escenarios yo les recomiendo, cuando no hay nada de luz y realmente queremos tener una planta y no sabemos qué poner, bueno, yo siempre les recomiendo esta planta que es la Sansevieria. Ahora, esta planta yo la tengo acá, como ven, que tiene muchísima luz y recibe sol también, con lo cual es una planta que se adapta muy bien a las diferentes situaciones de luz. Bien, ¿qué pasa? Agarro la regadera porque este es un tema re importante. ¿Qué pasa si nosotros regamos de más a nuestras suculentas o cactus? Bueno, lo que va a pasar son varias cosas. Si las regamos de más, nos vamos a dar cuenta porque van a empezar a cambiar las hojas, se van a poner de un color amarronado, no la vamos a ver tan contenta la planta. Y no solo eso, sino que cuando la planta tiene exceso de agua, lo que le puede pasar es que se le empiezan a pudrir las raíces, y no solo las raíces, se empieza a pudrir también el tallo. Y ahí es cuando ya no tiene retorno a la planta y corremos el riesgo de que se muera. Entonces, en este tipo de plantas es preferible que pasen falta de agua que exceso. Siempre que tengan esa premisa, digamos, presente, ustedes van a ver que las plantas, aunque no reciban la cantidad de agua que necesitan porque se olvidaron o por lo que sea, van a sobrevivir mucho mejor que si las regamos por demás. Bueno, y por último, les quería contar que nosotros, cuando plantamos suculentas, no tiene que ser necesariamente en una maceta. Podemos plantar suculentas en frascos, en teteras, en jarritos que ya no se usan más. Muchas veces descartamos ollas o descartamos, no sé, una taza rota. Bueno, siempre y cuando nosotros le hagamos el drenaje correspondiente, podemos usar cualquier tipo de recipiente para tener una suculenta. Y cuando digo cualquier, es cualquier, porque también podemos utilizar
de repente el tronco de un árbol, ahuecarlo y ahí ponerles las suculentas. Son plantas súper nobles que van a funcionar muy bien y que van a estar contentas porque realmente están acostumbradas a necesitar, digamos, están acostumbradas a la falta de agua, a la falta de riego y a vivir en lugares de temperaturas extremas. Hay varias suculentas que son muy conocidas. Yo les voy a mostrar fotos de varias, les voy a ir subiendo diferentes alternativas para que ustedes vean, pero la realidad es que cuando uno va a comprar suculentas o alguien le regala una suculenta, lo más lindo es conocer esa planta, conocer el nombre, investigar sobre ella. Yo les puedo dar 1.000.000 de nombres de suculentas, pero por ahí no es justo el que les regalan o el que se quieren comprar. Entonces, les voy a mostrar modelos como para que ustedes vean, pero la realidad es que en este mundo de suculentas les recomiendo que vayan, investiguen y se encuentren con estas plantas que son tan lindas y tan nobles. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que les haya servido. Cualquier duda que tengan, siempre me pueden consultar. Mi Instagram es @enraizar. Estoy para lo que necesiten. Ahora les voy a pasar un detalle de los puntos más importantes para que los tengan presentes al momento de multiplicar o de tener suculentas. Gracias por todo. Entonces, acuérdense, primer punto, son plantas que necesitan poco riego y están acostumbradas a temperaturas extremas. Si queremos generar plantas, podemos hacerlo siempre y cuando tengamos las herramientas. Las herramientas, como les dije, son pala rastrillo, un palito para hacer un agujerito y contenedores. Contenedores pueden ser los que ustedes tengan a mano, no tienen que salir a comprar nada, puede ser con lo que tengan en casa. Suculentas. Yo les recomiendo que empiecen compartiendo y conociendo estas plantas desde la experiencia de quienes se las regalen. Si no tienen de dónde sacar una planta de suculenta, bueno, pueden ir a un vivero y comprársela. Tema riego, muy importante, no excedan estas plantas con agua porque corren el riesgo de morirse. Esto fue todo por hoy. Les mando un beso grande, mucha suerte con las suculentas. Nos vemos la próxima. Gracias.